Alumnos, buenas tardes. Llegamos a la lección número 10 y el tema de hoy es el verbo. Sabemos que el verbo es un tema muy amplísimo para desarrollarlo, pues solo voy a dar las características básicas en vista de que la clase es a distancia. Para explicar todos los fundamentos, las conjugaciones y todos los modos referentes al verbo, necesitamos una clase muy amplia y sobre todo que sea presencial. Pero por ahora voy a dar los elementos fundamentales que caracterizan al verbo y que la hacen la parte y la categoría gramatical más importante de la oración en el contexto hablado y escrito. El verbo expresa la acción que realiza el sujeto o sustantivo en la oración, como voy mencionando. Los verbos en su clasificación especial y general son aquellos que terminan en ar, ir. Jugar, comer, reír y todos los que tengan esta misma categoría en la terminación que acabo de mencionar. Hay que conocer y saber también que el verbo es un núcleo que pertenece al predicado y también hace una funcionalidad importante en toda la oración. Por eso, si el verbo tiene esas categorías principales y fundamentales, el verbo tiene también la categoría fundamental de ser una palabra variable. ¿Por qué variable? Porque sus terminaciones pueden llegar a tener singular y plural. Como así también en el tipo de persona que se va a conjugar cuando te vas a referir a una determinada persona o a un conjunto de personas. Por ejemplo, en primera persona, yo, nosotros. En segunda persona, tú, ustedes. En tercera persona, él, ellos. Aquí están los ejemplos más claros. Yo juego, nosotros jugamos. Tú juegas, ustedes juegan. Él juega, ellos juegan. Y algo fundamental en el verbo es el tiempo. Gracias al verbo podemos identificar en qué tiempo se está actuando y se está dando las circunstancias de lo que desarrolla una persona. Cualquiera sea el tiempo, el espacio y donde quiera que esté. Por eso el verbo fundamentalmente se caracteriza en tres tiempos que conocemos. Pasado, presente, futuro. Por ejemplo, en pasado, ¿cómo sería la conjugación del verbo jugar? Yo jugué. En presente, yo juego. En futuro, yo jugaré, según la conjugación que quieras emplear de la palabra verbal a la que te refieras. También el verbo tiene la forma del modo, que es indicativo, subjuntivo, imperativo. El indicativo indica los hechos reales tal cual son, no pueden ser fantasiosos ni exagerados. Por eso, al conjugar, tú dices, debes jugar. El subjuntivo es una posibilidad o duda que no te queda bien clara si la va a realizar o no, según el sujeto a quien se refiera. ¿Vas a jugar? El imperativo es aquel que indica orden o mandato y aquel que te determina obligatoriamente realizar una acción. Por ejemplo, tienes que jugar. Dentro del verbo aparecen las formas no verbales, o también conocidos como verboides. Estos son tres formas, el infinitivo, gerundio y participio. El infinitivo, aquellos que terminan en ar, ir. El gerundio, aquellos que terminan en ando, endo. Cayendo, cenando, corriendo, jugando. El participio, aquellos que terminan en ado, ido. Corrido, venido, etc. También tenemos los verbos regulares e irregulares. Los regulares son aquellos cuyo lexemo raíz no cambia. En clases anteriores vimos cuál es el lexema, así que deben recordarlo. Entonces, el lexema o raíz de esta palabra verbal no cambia, como por ejemplo la palabra comer. La palabra comer en su estructura no cambia porque es la única que se da y así la vas a encontrar en un diccionario porque no va a variar en nada. Sin embargo, los verbos irregulares es todo lo contrario. Aquellos verbos en cuya raíz o lexema va a terminar cambiando al final, sea en singular, plural y todas las derivaciones que pueda tener. Por ejemplo, ya aquí en correr, el verbo ya no es correr, es corriendo, porque el lexema al final termina variando en endo. Finalmente llegamos a la perífrasis verbal. ¿Qué son las perífrasis verbales? Son aquellas frases que tienen como parte fundamental de su expresión un verbo. Por ejemplo, juega la lotería, o como dicen aquí en Perú, juega la tinca. El verbo juega es fundamental en toda la expresión perifrásica de la expresión, ¿no? Dice,
Gana el Perú cuando juega un partido de fútbol. Gana del verbo ganar. Gana el Perú. Es una frase verbal que tiene como fundamento la frase o la palabra gana en su expresión. Perífrasis verbal, ¿verdad? La tarea de hoy va a ser la siguiente. Es escribir 10 verbos con su número, persona, tiempo y modo, de los que hemos visto aquí. Uno por cada lado. Y en el caso de los verboides que hemos visto aquí, van a realizar 10 por cada uno de ellos. 10 aquí, 10 aquí y 10 aquí. Bien, alumnos. Entonces, esta tarea la voy a recepcionar para el día viernes 12. Es decir, traspasado mañana. Así es que, alumnos, la clase de hoy finaliza. Y no lo olviden, todo esto lo van a transcribir como siempre en el cuaderno de lenguaje. Tengan muy buenas tardes.